Fray no tiene abierto su micrófono. Ya, ahora sí ya. Gracias. Sí, no me había dado cuenta. Entonces, la historia de salvación abarca pues desde que Dios crea al hombre hasta que Dios va a salvar a toda la humanidad. Pero en ese lapso de tiempo de la creación, pues encontramos el acontecimiento de la salvación. La salvación que significa que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que, habiéndosenos perdonado los pecados, pudiéramos aspirar a la plenitud de la vida humana, que significa llegar a ser hijos de Dios. Y la historia de la salvación, pues no es otra cosa más que los acontecimientos que han ocurrido por bondad de Dios en la humanidad y que tienden a salvar a todos los hombres. Y por ello, el punto central de la historia de la salvación es la encarnación de su Hijo Jesucristo. Dentro de este acontecimiento, de este punto central, la Virgen Santísima juega un papel muy importante porque ella fue madre, fue elegida para ser madre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la figura histórico-salvífica de María, estamos refiriéndonos al acontecimiento central de que ella es el punto en donde la humanidad colabora de una manera plena en la obra de la salvación que Dios ha querido realizar en la humanidad. Dice aquí el profesor de Fiores que la intención del Concilio Vaticano II fue ubicar a María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Es decir, en esa dinámica por medio de la cual Dios quiere salvarnos, Dios quiere otorgarnos la filiación divina. Y eso está expresado en el libro, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, en el número 52. Y por tanto, esta visión del Concilio Vaticano II de que María esté situada en el misterio de Cristo y de la Iglesia es una norma que asumen los mariólogos para que a partir de esa conceptualización de María como parte del misterio de Cristo y de la Iglesia, mantengan la explicación de la Virgen partiendo del plan salvífico de Dios. Esta situación en la que el Concilio Vaticano puso a la Virgen Santísima implica un distanciamiento del enfoque filosófico racional propio del método deductivo que se planteó con el método del pensamiento trascendental de Hegel. Y también la explicación filosófico-racional
del papel que jugó la Virgen Santísima en la historia de la salvación en la teología estructurada por Santo Tomás de Aquino, que se llamó la teología escolástica, pues también es un sistema de razonamiento que emplea el método deductivo y emplea los criterios por los cuales la Virgen Santísima es incluida en la historia desde esa perspectiva de la historia humana, de la historia de Dios, de la historia de la Sagrada Escritura. Y entonces los tratados de Mariología posteriores al Concilio Vaticano II abandonan esta metodología deductiva y dedican una parte considerable a reflexionar en el papel que desempeñó la Virgen en la Sagrada Escritura. Y para ello se sirven de las interpretaciones de la Sagrada Escritura contemporánea, la que esas interpretaciones de la Sagrada Escritura contemporáneas abrieron nuevos ámbitos de estudio a la Mariología. Esa visión de abordar la figura de María desde la exégesis de las investigaciones más recientes hace que la base escriturística de la Mariología sea el punto fundamental para reflexionar acerca de la Virgen Santísima. Y por ello dice el profesor de Fiores que los tratados mariológicos posteriores al Vaticano II se beneficiaron de esta forma de comprender la figura de María dentro de la historia de la salvación. Dice el profesor que ya no se recurre a la Biblia para probar tesis anteriores al Vaticano II, sino que se recurre a la Sagrada Escritura para escuchar la palabra de Dios, para abrir el oído y aprender, comprender lo que la revelación de Dios quiere comunicar sobre la Madre del Señor. De modo que en los ámbitos teológicos de cada uno de los escritores que fueron los autores de los textos bíblicos, ahí hay que encontrar esta reflexión de la que habla el profesor de Fiores de del método histórico salvífico de la comprensión de la figura de María dentro de la historia de la salvación. Este planteamiento histórico salvífico que se deriva de la teología bíblica comienza a ser reconocido últimamente en los últimos 20 o 30 años y se ha aplicado a la Mariología. Dice el profesor de Fiores que durante la última década del siglo XX, es decir, de 1990 al año 2000, hubo un gran auge de tratados mariológicos autónomos, de los que se han publicado al menos 20 libros, 20 títulos, a los que hay que añadir las disertaciones que se han hecho acerca de María desde otras perspectivas teológicas, como la cristología, la eclesiología, la espiritualidad. Y dice el profesor de Fiores que el planteamiento histórico salvífico en esa última década del siglo XX fue un método predominante entre los autores de los textos de Mariología y ha sido llevado a considerar ampliamente la palabra de Dios y abrir esa palabra de Dios a la cultura de nuestro tiempo. Pero dice el profesor de Fiores que no hay textos
de Mariología en esa última década del siglo XX y las dos primeras que van del siglo XXI, no hay un curso estructurado según las orientaciones que promulgó el Concilio Vaticano II para la explicación, para la descripción de la teología, ya que dice el profesor que en ese decreto del Concilio Vaticano II, que se llama Optatam Totius, hay 5 puntos que el texto conciliar propone a fin de que los autores de los libros de teología y en particular de Mariología asuman esos criterios para estructurar sus tratados de Mariología. Así pues, el profesor de Fiores dice que hay un autor de apellido Colsani, quien después de poner de manifiesto las dificultades que se encuentra para estructurar un tratado de Mariología, considera esencial recurrir al capítulo 8 de la Lumen Gentium, en donde se propone la manera más adecuada de tratar acerca de la Virgen Santísima, no ya desde una perspectiva autónoma, sino a la luz de la palabra de Dios. Y por tanto, la Mariología tratada como un manual de teología que está inserto en el misterio de Cristo y de la Iglesia. El autor Colsani está convencido de que la prioridad le corresponde a la Sagrada Escritura. Y esa prioridad, esa Sagrada Escritura debe ser el núcleo para llevar a cabo una reflexión estructurada acerca del misterio de María. Y Colsani lleva a cabo esa estructura de la reflexión sobre la Virgen María basada en la Sagrada Escritura hasta el punto de descartar lo que antes del concilio se llamó el primer principio mariológico, puesto que ese primer principio mariológico hacía estéril la investigación teológica acerca de la Virgen desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Y de Fiores insiste en que Colsani, el autor cuyo texto se publicó en el año, me parece que en el 1995, con el título María, Misterio de Gracia y de Fe. En ese tratado de Mariología dice de Fiores que encuentra la originalidad de contribuir a un nuevo estatus, a una nueva estructuración del tratado de Mariología. Por ello, su perspectiva aparece en el título María, Misterio de Gracia y de Fe, y en ese título se encuentra el doble movimiento de la salvación. Es decir, el movimiento que va de la gracia que proviene de Dios hacia el hombre y el movimiento que provoca esa gracia de Dios en la voluntad divina para encontrarse con Dios. Y así Colsani afirma que María se encuentra comprendida en el ámbito del acontecimiento, en el que Dios se comunica y el hombre acepta esa autocomunicación de Dios, y en esa aceptación del hombre se formula una única y definitiva realidad en Jesús. Por tanto, Colsani afirma que la elección de María se halla en el designio divino y con ello subraya la centralidad. Se me había olvidado, hija. María Luisa, se oyen voces raras en su micrófono, voy a apagarle su micrófono.
Yo lo apago, padre. Así que Colsani asevera que la elección de María se halla en el designio divino. Y con ello, Colsani hace hincapié en la centralidad de la gracia que movió a la persona de la Virgen, y a la vez Colsani afirma que en esa gracia divina que colmó a la Virgen Santísima se cumple la fe con la que la Virgen se abandona a la gracia de Dios. Por tanto, la secuencia gracia y fe aparece en este autor Colsani cuando habla de la singular personalidad de María, que es la llena de gracia. La personalidad de la Virgen aparece constituida por el amor eterno de Dios, pero también la personalidad de la Virgen aparece constituida por la fe como respuesta de la Virgen a la alianza propuesta por Dios. De manera semejante, este otro autor, José Cristo Rey García Paredes, supera el planteamiento deductivo de la Mariología anterior al concilio y lo hace situándose en la tradición bíblico-eclesial y en la cultura contemporánea. El autor resume en una frase la fe de la Iglesia según el movimiento de la elección por parte de Dios y de la respuesta del hombre, concretamente la Virgen. Así lo dice José Cristo Rey García Paredes. María de Nazaret fue elegida desde siempre y consagrada para ser madre virginal del Hijo de Dios, el nuevo Adán, el Redentor, el crucificado y el resucitado. Y a esa elección de Dios hecha en María, la Virgen respondió con fe llena de amor hasta el final, porque Dios le concedió ser madre de Jesucristo, mantener su virginidad y ser llevada a los cielos. Este es el misterio que se celebra y se proclama en los dogmas marianos. De modo pues que es una consideración acerca de lo que Dios ha hecho en la Virgen Santísima y de la forma en la que la Virgen ha respondido a esa vocación, a esa predilección, a ese llamado. En estos dos autores, Colsani y José Cristo Rey García Paredes, según De Fiores, encontramos esta nueva manera de estudiar a la Virgen Santísima desde la perspectiva histórico-salvífica, comprendiendo que ese método nos lleva a buscar las intervenciones de Dios, es decir, la gracia y la respuesta de María hacia esa gracia por la que Dios la llamó a cumplir en ella la voluntad divina. Entonces, esto que hemos explicado de Colsani y de José Cristo Rey García Paredes nos hace ver a María como una mujer súper privilegiada, a la que hay que admirar antes que imitar. Cuantos acentúan que María es un personaje singular en la historia de la salvación, sitúan la persona de la Virgen en el reino de los privilegios y por tanto la alejan de la realidad humana. Cuanto sucede en ella es símbolo del proyecto de la salvación y con ello se afirma la comunión entre nosotros y María, la cual no es una persona privilegiada, una excepción, sino en María debemos ver la expresión máxima de la benevolencia de Dios Padre hacia todas las personas que han sido creadas. José Cristo Rey García Paredes muestra que se asimiló el espíritu del Concilio Vaticano II cuando propone el desarrollo de la teología mariana de manera concomitante con el desarrollo de la cultura de nuestro tiempo.
incluyendo la corriente reciente del pensamiento complejo. Eso del pensamiento complejo es una descripción de lo que han propuesto los autores Bateson y Morin, según lo que propone aquí el profesor de Fiores. Entonces, pues en este primer punto que abarca la explicación del profesor de Fiores acerca de la figura histórico-salvífica de María, nos propone a esos dos autores, Colsani y José Cristo García Paredes, en donde en sus tratados de Mariología estos dos autores ofrecen esa perspectiva histórico-salvífica de la Virgen, que se refiere en primer lugar a la llamada a la vocación, a la gracia de parte de Dios, que promueve la respuesta de parte de la Virgen por medio de la fe, y es así como se lleva a cabo la totalidad del proyecto de la salvación propuesto por Dios en la Virgen Santísima. Y luego el capítulo 2 de este, el número 2, el tema segundo del capítulo 21, habla el profesor de Fiores de María como microhistoria de la salvación. Este tema de la microhistoria se puso de moda por allá por los años 70, cuando aquí en México se comenzaron a publicar historias regionales, sobre todo por los estudiosos del Colegio de México, en donde después de haber editado una historia general de México, pues esos mismos autores del libro Historia General de México se propusieron escribir historias regionales. Entonces aparecen libros con títulos que tienen que ver con el desarrollo histórico de los pueblos o de las ciudades o de las regiones. Y a eso se le llamó la microhistoria. Es decir, que ya no se refería a la historia general de todo el país, sino que se refería a los desarrollos de la vida de la sociedad en cada uno de los pueblos, en cada una de los estados o de las regiones de nuestro país. Y como digo, es un programa, es una moda que se inauguró por allá en los años 60 o 70 con el protagonismo de los profesores del Colegio de México, quienes después se separaron en dos para fundar el Colegio de Michoacán. Y estos autores, profesores de historia del Colegio de Michoacán, también comenzaron a escribir historias locales y hubo un auge de las microhistorias. Yo creo que a esto se refiere también el profesor de Fiores cuando habla de la Virgen como microhistoria de la salvación. Dice pues que la Virgen Santísima pasa a veces de la historia de la salvación universal a la historia de la salvación en la Virgen. Por ello, dentro de la lógica divina que encontramos en el mensaje bíblico, se eligen los paradigmas, las perspectivas o los esquemas que nos ayudan a comprender los datos que se refieren a la Madre de Jesús. Esto sucede en la obra del autor de este libro, el profesor de Fiores, que elaboró una obra para el curso de Teología Sistemática de la edición de Oniane. Y en esa obra del profesor de Fiores se reserva un espacio importante a María, a la Virgen María, a quien se contempla a la luz de la revelación. De modo pues que la exposición de la Virgen Santísima a la luz de la Sagrada Escritura se encuentra en obras más importantes dedicadas por los especialistas a la teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esos autores que
se dedican a escribir la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento, tratan de discernir las formas en las que Dios actuó y tratan de descubrir el principio que subyace a la totalidad de la revelación. Y entonces dice el profesor de Fiores que aunque la aspiración de engranar una teología bíblica unitaria con la historia de la Virgen Santísima ha sido realizada por algunos exégetas, sin embargo, no dejan de buscar la unidad profunda de la revelación, teniendo en cuenta que la revelación procede de una única fuente, que es Dios. Pero es notorio que la revelación, considerada como una única fuente, resulta una empresa difícil, ya que la gracia de Dios tiene muchas manifestaciones en el campo bíblico. Y por tanto también en la Mariología encontramos muchas manifestaciones de cómo Dios se ha hecho presente en la Virgen Santísima y cómo ella, desde ese punto de vista de la teología bíblica, nos ofrece un muestrario de interpretaciones teológicas que tienen que ver con una interpretación histórico-salvífica, temática y de los hechos de la historia de la salvación. Por tanto, dice el profesor de Fiores que lo que descubrimos en la teología bíblica que utilizan los autores de la Mariología desde el punto de vista histórico-salvífico, nos ofrecen estos autores un resumen de lo que ha significado la historia de la salvación en relación con la Virgen Santísima. Así al menos lo hace ver el profesor de Fiores cuando cita su propia obra de él, que se llama María, Madre de Jesús, que fue publicado en 1992. Y en esta obra, María, Madre de Jesús, del propio profesor de Fiores, dice lo siguiente acerca de la fisonomía de la Mariología desde el punto de vista de la teología bíblica, de la historia de la salvación. Dice así: María aparece al término de los tiempos de la promesa como la confluencia de los caminos de Dios y a la vez como el punto de partida de las ramificaciones de los caminos de Dios. Puesto que Dios permanece escondido y también la revelación de Dios a través de la Virgen está envuelta en el misterio y por tanto está oculta. Esa manifestación de la Virgen Santísima en la Sagrada Escritura oculta el actuar de Dios. La Virgen Santísima pertenece al Antiguo Testamento, pero como toda la revelación bíblica se orienta hacia el acontecimiento de la encarnación de Cristo. María es la mujer de la alianza que realiza las profecías que en el Antiguo Testamento se hicieron en relación con la hija de Sión, a fin de que la unión entre el hombre y Dios tuviese una manifestación a lo largo de toda la historia de la salvación. Por ello, la Virgen está inserta en los profetas cuando hablan de la hija de Sión como la ciudad santa de Jerusalén, que era madre de todos los judíos. Pero también la idea de la Virgen Santísima como hija de Sión
se nos presenta en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Lucas, así como también en el pensamiento de los padres de la Iglesia. Y este ejemplo de la Virgen Santísima, en donde el profesor de Fiores propone el estudio de la Sagrada Escritura desde el punto de vista de la mirada de Dios, juntando a ese objeto de estudio de la mirada de Dios, el objeto de estudio de la fe y de la conducta religiosa de la Virgen, propone el profesor de Fiores que allí está el diálogo de Dios con la mujer y se encuentra el encuentro, se ve el encuentro de Dios, de la experiencia de Dios que salva y que bendice, y se encuentra esta bendición de la experiencia de Dios en la respuesta que la Virgen Santísima da a esa predilección, a esa gracia de Dios. Por ello, el profesor de Fiores explica que el título de María, microhistoria de la salvación, le corresponde a la Virgen porque en ella convergen los modos de actuar de Dios y porque en ella se encuentra la respuesta a las intervenciones que Dios hace en la historia de la salvación. Entonces, por ello, la Virgen Santísima es microhistoria de la salvación, porque al reflexionar en los datos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos, por una parte, las manifestaciones de Dios que convergen y se entrelazan con el actuar, con la respuesta que dio la Virgen Santísima a esas intervenciones divinas que se pueden leer en los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y así dice el profesor de Fiores que por ello es María considerada microhistoria de la salvación, porque en ella encontramos de qué manera Dios quiere salvar a la humanidad al presentarnos la predilección, la gracia que Dios le concedió a la Virgen y la respuesta que la Virgen otorgó a Dios a través de su fe, de su entrega, de su dedicación. Y continúa el profesor de Fiores hablando de la teología del Nuevo Testamento, en donde se confirma la antigua alianza y en el Nuevo Testamento se acentúan los esquemas de la historia de la salvación. Por ejemplo, afirma que San Pablo pone a María en el plano de Dios y Mateo pone a la Virgen como madre según el esquema de la promesa y del cumplimiento, y que San Lucas contempla a la madre del Señor y a la mujer del acontecimiento en diálogo, como ocurre en el diálogo entre la Virgen y el ángel. Y San Lucas ve en la Virgen la realización del modo habitual de actuar de Dios, el cual mira a María como a su sierva pobre y humilde, y Dios realiza en ella grandes cosas. Y en cambio el Evangelio de San Juan incluye a la Madre de Jesús en la fórmula de la alianza y del cumplimiento de las Escrituras, que hacen de María la hija de Dios y la hacen participar en la hora de Jesús, en el Calvario, ya desde las bodas de Caná, como mujer y como madre. Tanto en las bodas de Caná como en la crucifixión se presenta a la Virgen como mujer. Cuando Cristo le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo con que les falte vino? Y también cuando desde la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a San Juan. De modo pues que esta confluencia de los títulos de la Virgen en el Nuevo Testamento confirman el papel de María como hija de Sión, como aquella en quien se realizan las promesas del Antiguo Testamento.
Y no se conforma el profesor de Fiores con darnos este breve resumen de lo que significa María como microhistoria, sino que dice que en la búsqueda de un esquema de la sucesión de cosas que sucedieron en María, él propone elegir el esquema de la condición humilde de María, comenzando con las palabras que ella misma dice en el cántico del Magnificat, y continuando con la más antigua teología mariana, como puede verse en la teología de Rudolf Schnackenburg, porque el esquema que nos ofrecen estos dos autores, tanto de Fiores como Schnackenburg, nos permite articular todos los sucesos de la vida de María, desde el momento en que ella se presenta ante Dios como la humilde sierva, en donde quiere cumplir del todo la voluntad divina, y luego la Virgen se presenta en su actitud de alabanza, como vocera, como portavoz de todas las generaciones que llamarán bienaventurada a la Virgen por las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. Y por ello el profesor Schnackenburg dice que los versículos que anuncian el esquema del destino de la Virgen Santísima como microhistoria, dice el profesor de Fiores que Schnackenburg afirma que la Virgen Santísima es el ejemplar de la microhistoria de la salvación, porque Dios se ha fijado en la humilde condición de su esclava y porque desde ese momento todas las generaciones la llamarán dichosa, a causa de que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en la persona de la Virgen. Como se observa, este esquema pone en el centro a Dios, ya que el sujeto que opera la obra de la salvación en María es el propio Dios. Y él, Dios, movido por un amor hacia los hombres, hacia los humildes, aplica a María el cambio Fray puso su micrófono, cerró su micrófono, Fray. Ya. Gracias. Entonces dice el profesor de Fiores que en esta explicación de la acción de Dios como término de la alabanza que la Virgen Santísima eleva a Dios, ella se presenta como aquella por la cual Dios ha realizado la salvación con el libre consentimiento de la fe que propone la Virgen Santísima en Dios, como cuando le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra. Entonces vamos a dejarle aquí este esquema histórico salvífico de la microhistoria de la Virgen para continuar mañana explicando este mismo tema. Gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Gracias.